Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a nosotros ponernos de pie y poner nuestra mano derecha en el corazón y confesar todos juntos el credo apostólico diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a leer esta hora la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 34. Mateo 14, del versículo 22 al 34. Vamos a leer todos juntos. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Esta es palabra de Dios. Vamos a cantar el himno mientras pasamos las ofrendas. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré.
La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Vamos todos juntos. Sendas Dios hará, amén, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará, una vez más. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, por permitirnos presentar delante de tu altar estas ofrendas, ofrendas semanales, ofrendas de agradecimiento, diezmos, Señor, que son presentados delante de ti aquí en el Alfolí, y a través de las donaciones y ofrendas y los diezmos que se han hecho, Señor, a través de la cuenta bancaria. Bendice, Señor, a todos los que son fieles a ti y que saben y conocen los principios del reino de los cielos. Señor, pido que la prosperidad nunca, Señor, se aleje de ellos, que nunca falte un pan a su mesa, y por sobre de todas las cosas, que siempre les guardes con salud y fuerzas para poder bendecir a otros también. Te pido, oh Dios, que tú cuides, Señor, sus hogares. Derrames tu sangre poderosa sobre cada una de las puertas de sus casas, y que unjas, Señor, con tu espíritu a cada uno de sus familiares. Gracias, Señor, por permitirnos participar de la ofrenda de los santos. Recibe la gloria y recibe, Señor, nuestra adoración a través de ese servicio dominical. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Y saludamos a la persona que está a nuestro costado y decimos, bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de este servicio. Cámara, acá donde. Y hoy vengo con este servicio segundo servicio de julio, esta es la segunda semana de julio, y pidiendo que
el Espíritu Santo nos hable desde el principio hasta el final de este servicio. Así que vamos a dar la gloria a Dios, pidiendo que Dios nos ayude a poder abrir nuestros oídos espirituales, abrir nuestras almas y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Y sí, este título de este mensaje se llama A mitad de camino, a mitad de camino, o en coreano, Gire Chungange. ¿Y por qué escogí este título de este mensaje de esta semana? Porque ya hemos pasado 6 meses de este año 2020. Hemos pasado este año con una anormalidad inesperada. Y hemos pasado estos 6 meses, la mitad de este año, con muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque si recuerdan cómo fue la primera semana de enero, esos mensajes optimistas, esos sueños, esas visiones que teníamos para este año 2020, se vieron frustradas o pausadas o obstaculizadas por este COVID-19 o esta pandemia del coronavirus. Y muchos hoy en día no entienden o no pueden mirar hacia adelante en el proceso de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios a través de este tiempo, a través de esta pandemia, Él nos permite pasar por este tiempo de tempestad espiritual y ver que estamos ni siquiera cerca de la orilla que hemos partido y cerca de la orilla donde tenemos que llegar? Así que por eso que pienso y creo en mi corazón que este mensaje es un mensaje no solamente para ustedes, sino para mi persona también. Porque durante esta semana estuve meditando mucho, preparando esta palabra y pensando qué es lo que Dios quería hablar a su pueblo y diciéndole, Señor, háblame a mí para que yo pueda mandar a tu pueblo este mensaje que tú quieres comunicar a través de este servicio. Yo también soy, aparte de pastor, un capellán en un colegio cristiano. Tengo un trabajo de profesor de Biblia en un colegio cristiano, o como decimos en Latinoamérica, profesor de religión. Y también en mis horas extras tengo que enseñar historia universal. Así que preparando ya los exámenes de fin de año, mejor dicho, de fin de semestre, tenía que preparar estas materias de historia universal y justamente estábamos revisando esta historia de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando a mis alumnos sobre cómo fue esta trayectoria de la historia de la Segunda Guerra Mundial desde el año 1935 al 1945, hubo un punto crucial en la historia donde todo cambió, donde todo comenzó a dar una vuelta y fue prácticamente el clima, la curva de esta Segunda Guerra Mundial que hizo daño a mucha gente, especialmente civiles. Fue más grande el número de civiles muertos comparado con la Primera Guerra Mundial que el número de personal militar. Si bien es cierto, de ambos lados de los combatientes, ambos tuvieron bajas. Las bajas militares no fueron tantas como las bajas civiles y la pérdida de material y también armamento militar. Por eso que yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de esta batalla Midway, la batalla del Pacífico, Midway. Y fue prácticamente una de las batallas cruciales en el Pacífico para que la curva de esta Segunda Guerra Mundial, comenzara a descender hasta su fin. Sí, la batalla Midway se llama así por el nombre de estas islas, las islas Midway, que son un atalón a 6 kilómetros, .2 localizado en el norte del Pacífico, cerca del extremo noroccidental del archipiélago de Hawái.
El nombre de Midway hace referencia a su posición geográfica, porque está a la mitad del camino entre América y Asia, o sea, entre nuestro pueblo y el pueblo coreano, ¿sí? Midway. Y el área de Midway es reconocida especialmente por la batalla aeronaval del 4 y 7 de junio del año 1942. Las fuerzas aeronavales estadounidenses detuvieron el intento japonés de invadir el atolón de Midway, donde el ejército y las fuerzas estadounidenses tenían su base militar. La batalla se libró 6 meses después del ataque de Pearl Harbor. ¿Recuerdan aquella famosa batalla donde perecieron muchos estadounidenses y donde se considera también aquí el inicio del conflicto del Pacífico entre Japón y Estados Unidos? Hasta este momento Estados Unidos había quedado neutral en su participación en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de este tiempo oficialmente Estados Unidos entra declarándole la guerra a Japón. La derrota japonesa supuso un serio obstáculo para sus planes de expansión en el resto del Océano Pacífico, y Midway se considera hoy la batalla más importante de la Guerra del Pacífico y una de las más decisivas para que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Sí, esta batalla de Midway. Pensando en esta batalla, yo también sentí en mi corazón esta semana una batalla muy grande, una batalla a mitad de este camino, a mitad de este año, a mitad de este periodo de nuestro ministerio en una nueva normalidad. Porque sí, ya hemos abierto nuestras puertas a la iglesia, estamos usando mascarillas, detergentes, desinfectantes, estamos usando protocolo de distancia para venir a las iglesias, aunque el gobierno esta semana dijo que no deberían cantar en las iglesias, que las iglesias si cantaban le iban a poner multa y otras más restricciones, porque el número de infectados también vienen desde las iglesias coreanas. Pero yo dije, bueno, como nuestra iglesia no es tan grande como las iglesias coreanas, así que si cantamos todos nadie nos va a escuchar. Pero sí, a pesar de esta nueva normalidad, a pesar de estas nuevas condiciones que estamos aquí nosotros presentes, adorando al Señor cada semana, nosotros tenemos una lucha muy grande en nuestra vida, en nuestro ministerio también, en todos los aspectos de nuestros planes para este año 2020. Estamos a la mitad del año, estamos empezando el segundo semestre del año y nos encontramos aquí como que no sabemos dónde estamos. Estamos a la mitad del Océano Pacífico, como esa isla Midway. Estamos a la mitad de un largo trayecto de entre América a Corea, dentro de nuestros planes de este año 2020 al 2021, de nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros negocios, nuestras economías frustradas por causa de esta pandemia. Y nos sentimos hoy como que estamos sufriendo una gran batalla, que estamos librando una batalla no solamente a nivel de salud, porque si bien es cierto, hemos batallado para sobrevivir hasta este momento y muchas bajas ha habido por causa de este COVID-19, especialmente los adultos, los más vulnerables en la salud. Ellos son los que han perdido en esta batalla de sanidad, en esta batalla en contra del coronavirus. Y sin embargo nosotros estamos aquí como sobrevivientes en medio de esta guerra de sanidad, esta guerra contra este enemigo invisible que es el COVID-19. Pero también tenemos otras batallas, las batallas financieras, porque muchos hemos perdido muchos negocios, hemos perdido muchos trabajos, hemos perdido muchas inversiones que teníamos para este año 2020. Otros están todavía desempleados, otros están todavía angustiados porque no saben el futuro de sus vidas. Si bien es cierto, debemos dar gracias aquí en Corea que no tuvimos el nivel de llegar a clausurar las empresas, de clausurar el transporte, de clausurar el movimiento en las calles, pero sí fuimos afectados también
en muchas partes en el área financiera. Pero también tenemos otras luchas, que son nuestras luchas de relaciones personales. Muchas relaciones se han roto, muchos vacíos han comenzado a abrirse en tiempo de esta pandemia. Y nos vemos como solitarios en este momento, en este mundo, como que nos hemos quedado solo en el camino. Parecíamos que estábamos corriendo una maratón con muchos amigos, con muchos competidores al lado nuestro, pero hoy nos vemos en esta maratón solo y miramos atrás y no hay nadie, miramos adelante y no hay nadie, y nos sentimos como que si estuviéramos en una carrera equivocada. Nos sentimos como si parece que todo el mundo desertó y somos los únicos que estamos caminando y no sabemos si hay que acelerar el paso o hay que reducir el paso de esta carrera o cuál es la meta, porque no la vemos todavía. Ya hemos perdido el punto de partida y no vemos el punto de llegada. Estamos en esta maratón y en medio de esta carrera y no sabemos hacia dónde estamos yendo todavía. Por eso que nos sentimos tan frustrados en el medio de este año. Nos sentimos tan desanimados. Y yo también en el ministerio, viendo que a fin del año 2019 terminamos nuestro ministerio con un evento muy grande, un evento de Navidad que se llenó nuestro local con casi 100 personas. Si no me equivoco, fueron unas 80 personas, contando niños, que estuvieron así repletando nuestro salón allí que teníamos en Togó, con mesas y como invitados y proclamando el Evangelio y la palabra de Dios en español. Y a partir de este año, cuando teníamos esas ilusiones que íbamos a duplicar el número de asistentes, empezó esta pandemia y este distanciamiento social y se cerraron las iglesias, se cerraron los locales y comenzamos, ¿no?, a esta nueva normalidad de hacer los servicios en línea y vimos esos sueños, esas visiones truncadas por este COVID-19. Y como todo hombre, ser humano, con sentimientos también, comenzó una depresión muy grande en mi vida y diciendo, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con el ministerio? ¿Cuál es el futuro de este ministerio? Pareciera como que si ya nadie se interesa, porque sí, bien es cierto, las primeras semanas que tuvimos los videos y los servicios online, mucha gente se conectaba. Estuvimos haciendo 40 días de oración online y casi todos los días los hermanos estaban allí compartiendo y orando y diciendo amén en las redes sociales. Sin embargo, ahora después de 6 meses, ya muchos brillan por su ausencia. Muchos ni siquiera, a pesar de que me dijeron, no, yo estaba conectado, pastor, pero ya no comparten, no ponen ni siquiera un comentario amén o gloria a Dios, nada, porque ya parece que entran un ratito y como que se van. Yo por experiencia como pastor del colegio cristiano donde me encuentro y también donde tengo que enseñar clases online, clases de Biblia, mis alumnos ellos se conectan y les tomo la lista de presentes, pero después de 5 minutos ellos comienzan a poner su video en apagado. Aparece su nombre como está presente, pero ya no los puedo ver. Entonces al principio yo tenía que chequear, están allí, prendan su video, muéstrenme su rostro, y ellos dicen, no, por vergüenza no querían mostrar su rostro, entonces mostraban el hombro, mostraban el cabello, mostraban una parte de la habitación, pero ya después de 6 meses, o mejor dicho, al final de este semestre, ya ni siquiera se atrevían a poner el video ahí para que yo los vea. Y yo también de cansancio ya ni siquiera me molestaba en insistirles que prendieran el video para ver si estaban ahí presentes. A veces incluso les decía, vamos a leer este libro de la Biblia, y los llamaba por sus nombres, que estaban allí en la pantalla su nombre, y no contestaban. Y los llamaba 1 y 2, 3 veces y no contestaban. ¿Por qué? Porque aunque estaba prendido la computadora en sus hogares, ellos estaban alejados de esa pantalla o de ese computador y estaban haciendo otras cosas. Otros descaradamente, incluso con la pantalla prendida, poniéndose unos auriculares, estaban jugando videogames en medio de la clase de Biblia. Entonces, yo me sentía muy desanimado de enseñar estas clases online porque decía, ¿y quién está escuchando? Yo gastando mi saliva, gastando mi energía y dándole toda esta enseñanza bíblica para
personas que ni siquiera estaban escuchando, ni siquiera estaban presentes físicamente y tampoco espiritualmente. Aunque muchos estaban físicamente allí, pero sus mentes, sus ojos estaban en otras cosas. Yo podía ver que ellos ponían su micrófono en mudo y se reían de otras cosas. Y yo les decía, bueno, por lo menos cuenten el chiste para reírme yo también. Pero ni siquiera ellos podían compartir eso. Así que en medio de esta situación, en medio de este camino, de este año, ¿qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que Dios nos quiere hablar? Porque sí, nos encontramos en medio de una batalla, pero el Espíritu Santo y la Biblia nos anima a esta hora a no rendirnos, a no bajar la guardia. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Corintios, capítulo 6, versículos 3 al 10, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Más adelante dice, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí, a veces nuestra apariencia muestra un desánimo, un desgaste físico, mental, espiritual, emocional, pero en el Señor podemos renovarnos y decir, sí, aunque parecemos castigados, pero no estamos muertos. Aunque parecemos entristecidos, pero tenemos el gozo de nuestra salvación. Aunque estamos como pobres, pero somos enriquecidos. Y aunque parece que no tenemos nada ni a nadie a nuestro lado, lo poseemos todo. Eso es lo que Dios está diciendo. No están solos en esta maratón, no están solos en esta guerra, no están solos en esta batalla de la enfermedad. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor. Amén. Así que parecemos que estamos así, lejos de ambos lados, de la orilla de donde zarpamos en esta travesía, en este mar de fe, y de la orilla a donde queremos llegar. Volviendo a la escritura de esta tarde, dice en Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos estaban, para hacer un trasfondo de la historia de este capítulo 14, estaban emocionados de ver un milagro grande que se registra en los 4 evangelios. El Señor Jesucristo había multiplicado los panes y los peces a una multitud. Ellos habían visto un milagro de multiplicación, de saciar sus necesidades físicas. Y ahora los judíos, ellos querían hacer de Jesús el rey de ellos. Querían entronarlo como rey de los judíos. Sin embargo, el Señor Jesús, después de hacer este milagro y dándose cuenta que querían tomarle a la fuerza para hacerle rey, Él apuró, como dice una de las versiones del Evangelio, casi obligó a sus discípulos a subirse en una barca y meterse en mar adentro, este mar de Galilea. Y el Señor Jesús se fue solo a la montaña, al monte, para orar. Ellos estaban en un apuro de que la muchedumbre quería ya apoderarse de ellos para entronarlos, cargarlos en hombros, llevarlos así, hacer una revolución, como se están haciendo muchos en estos días en muchos países, en cada parte de los gobiernos. Pero sin embargo, el Señor Jesús sabía que no había llegado su hora para ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores y Rey de los judíos, sino que Él todavía quería pasar tiempo con sus discípulos, discipulándolos, entrenándolos, aumentándoles la fe para que cuando llegase el momento de que ellos estuvieran verdaderamente solos, ellos pudieran confiar en la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor. Así que vemos aquí que Dios
está dando a sus discípulos un entrenamiento de fe. ¿Para qué Dios nos da un entrenamiento de fe? ¿Por qué Dios nos pone en estos problemas, estas tempestades, estas tribulaciones o estas pruebas que tenemos diariamente? Porque Él quiere que nuestra fe aumente, quiere que nuestra fe crezca. Usted muéstreme una persona que tiene una vida complaciente, que vive una vida color de rosa, y voy a ver a una persona que no tiene nada de fe, que va a criticar a los que se atreven a vivir por fe, y que encima ellos van a vivir una vida que les molesta todo. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero gozo de estar al lado del Señor, combatiendo, peleando la buena batalla de la fe. Sin embargo, ellos están preocupados de que su felicidad no se le acabe por las cosas materiales que ellos con su propia fuerza crean o desarrollan. Sin embargo, nosotros, aunque parecemos entristecidos, pero tenemos ese gozo de que Dios está con nosotros. Aunque parecemos castigados, pero no estamos muertos, porque todavía en Cristo tenemos vida y tenemos fe y tenemos esperanza. Tenemos su amor que nos llena nuevamente de fuerza para seguir un día más. Dios, a través del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, había pasado 3 años entrenando a sus discípulos. Y Mateo registra 2 tipos de tempestades. 2 veces los discípulos entraron a este mar de Galilea para poder ser probados en su fe. En la primera vez, Mateo capítulo 8, versículo 24, el Señor Jesucristo había subido con ellos a la barca y estaban allí en medio del mar y vino una tempestad. Dice aquí la palabra, Mateo 8, 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. Imagínense cómo estaría de cansado el Señor, que Él se quedó dormido en medio de una tempestad que, como dicen las escrituras, en el original de griego, parecía como un terremoto en el mar. Parecía que como si estas olas estaban dando de cachetadas a este bote. Y los discípulos, que eran pescadores de nacimiento, tuvieron miedo de perecer y dijeron, Señor, ¿no tienes reparo de que perezcamos? Pero el Señor se despertó, calmó las aguas y les dijo a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Luego vuelve aquí el Señor a hacer este entrenamiento, llevando ahora a sus discípulos nuevamente al mismo mar, pero sin Él en la barca. Volvamos al versículo 23 y 24 del capítulo 14. Dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, sus discípulos habían salido de este lado de Galilea para ir a Capernaum tomando esta barca, y sin embargo esta barca tenía que llegar a su destino en pocas horas. Pero dice la escritura que el Señor estaba orando a solas y vio a sus discípulos que estaban allí en medio del mar con el viento contrario, tratando de llegar a la otra orilla. El Señor se le apareció en el horario nosotros actual, a las 3 de la mañana, donde Él se presentó delante de sus discípulos. Cuando los discípulos zarparon de la orilla, no era todavía de noche, estaba anocheciendo. Calculemos que habrían sido, si fuera verano, 8 de la noche. Hasta las 3 de la mañana, ¿cuántas horas habían pasado estos discípulos remando? Porque ellos no tenían un bote a motor, remando hacia la otra orilla, y todavía no habían llegado ni siquiera a la mitad. Los eruditos calculan entre unas 6 a 8 horas que los discípulos estaban remando. Ahora, cuando yo fui a Galilea, cuando yo visité Israel, tuve la oportunidad de subir a uno de estos botes. Claro, no era el idéntico porque ya no se fabrican igual, era un bote turístico, era grande, pero al llegar al museo pude ver estos botes que eran así pequeños, ¿no? Tenían una vela y ellos tenían unos remos que remaban, ¿no? Y al remar
supuestamente los que estaban remando no podían ver hacia el destino, sino que estaban remando de espaldas. Ellos remaban de espaldas, ¿no? Como se hacen los deportes hoy en día, ¿no? Uno no ve el destino, solamente el que está guiando, el capitán, ¿no? Y ellos estaban remando hacia el destino, pero con los ojos mirando hacia la orilla de partida. Entonces, estos discípulos, ellos estaban remando en medio de esta tempestad, y remando y viendo el punto de partida y viendo que avanzaban, pero después llegaba un momento cuando se desató esta tempestad, que ellos seguían remando y pensaban que habían avanzado y no llegaban a ningún lado. Estaban en el midway, estaban en el medio del camino, estaban en el medio del mar y no llegaban a su destino. Estaban horas y horas y horas y horas y no llegaban. Yo tuve la oportunidad de pasar desde Galilea a Capernaum en simplemente 1 hora con un bote a motor. Y tuvimos la oportunidad, cayó un día domingo y hicimos el servicio en el bote, ¿no? Ahí estábamos todos los pastores coreanos, un viaje de graduación del seminario, así que tuvimos la oportunidad de hacer ese viaje de graduación allí en Galilea y meditando en ese pasaje. Yo decía, ¿y qué si se desata una tormenta ahorita aquí el día domingo? Pero estaba el cielo azul despejado, muy hermoso ese día domingo de esa mañana que zarpamos desde Israel. Y cuando el Señor vio que sus discípulos estaban remando con el viento en contra, o sea que no avanzaban a ningún lugar, el Señor tuvo entonces esa decisión de ir a sus discípulos. Dios nos entrena para ver cómo crece nuestra fe, para medir nuestra fe, para medir nuestra confianza en el Señor. Porque ahora el Señor Jesús ya no estaba con los discípulos. En la primera oportunidad los entrenó y ellos vieron que Jesús podía calmar las aguas. Ellos dijeron, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. O este es el Hijo de Dios. O quién es este hombre que aún hasta los vientos le obedecen. Pero en esta segunda, el Señor Jesús ya no estaba con ellos en la barca. Ellos veían el viento en contra de ellos. Ellos veían la orilla de partida tan lejos como la orilla de llegada. No veían cuándo llegar. Así que, como dice la Escritura, nosotros a veces nos sentimos que estamos en medio de las aguas, en medio del fuego, en medio de una batalla, en medio de todas las cosas, pero sin la presencia del Señor. Isaías, que habló sobre la venida del Mesías, que nos enseñó que el nombre del Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Él dice en el capítulo 43, versículo 1 al 2, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré allí. Y si por los ríos, no te allegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por estas aguas, estas pruebas, estas mitades de camino, yo estaré allí, dice el Señor. Yo estaré contigo. Y esto es lo que experimentaron ahora los discípulos. Ellos tenían que entender que Dios estaba con ellos, a pesar de que Jesús estaba del otro lado de la orilla. Jesús quería que ellos aprendieran que su presencia les iba a acompañar siempre. Y el Señor nos dijo antes de subir al cielo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aquí en el versículo 28 al 29 dice, entonces, al ver que Jesús se acercaba y pensaban ellos que era un fantasma, Pedro, como ya saben, siempre con improvisación, con algo que se le pasaba por la mente sin pensar, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que
nosotros podemos ver aquí una cosa muy, muy importante en este tiempo de este año 2020. Que estamos en medio de una travesía, de un jornal, de un camino o de un mar. Y estamos navegando aquí por fe, pensando qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros el resto de este año 2020. Pero sin embargo, parece que el Señor no está con nosotros. Parece que el Señor está muy lejos de nosotros. Está quizás el Señor allí en el cielo, a la derecha de Dios Padre, como hemos confesado con el credo apostólico, ¿verdad? Te decía a Jun esta semana en el discipulado online, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? Y sabemos que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Orando por nosotros, intercediendo por nosotros los pecadores. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo está aquí con nosotros hoy. ¿Sí? El Señor Jesucristo estaba orando en el monte por sus discípulos mientras ellos estaban allí en contra del viento, en medio del mar, en medio de esta tempestad, pensando que se iban a morir. ¿Qué es lo que Jesús estaba orando? Me pregunto yo. ¿De qué era su punto de oración? ¿Qué es lo que Dios estaba orando en este momento? ¿Y qué es lo que Dios está orando en este momento a la diestra del Padre por usted, por mí? ¿Qué es lo que Dios está orando en este día por nosotros? ¿Qué es lo que Dios está orando ahora? Porque la pregunta está, ¿dónde está Jesús en este día? ¿Dónde está Jesús en este momento que Corea está pasando una crisis política, emocional, social? ¿Por qué? Porque el que se suponía iba a ser el próximo presidente de Corea, esta semana se suicidó. ¿Qué pasa en este momento en todo el mundo, en China, en Japón? Porque a pesar de que ya estaban recuperándose de esta segunda ola de pandemia, vienen las lluvias y matan a mucha gente y muchos se han quedado sin hogar en este momento porque sus hogares han sido llevados por las aguas. ¿Dónde está Jesús? En este tiempo que parecía que ya íbamos a recuperarnos de esta pandemia, íbamos a salir adelante en una nueva normalidad, pero sin embargo, nuevamente se clausuran las clases, se clausuran los negocios, se cierran todo tipo de eventos que pensábamos que ya con el verano todo iba a volver a la normalidad. Pero aunque estamos en verano, seguimos con casos que nuevamente se están apareciendo en brotes de este COVID-19. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el mismo lugar donde estaban con sus discípulos, allí. Él estaba orando por sus discípulos en el monte. Jesús está orando por nosotros a la diestra del Padre, pero la diferencia está de que su Espíritu Santo está aquí con nosotros. Que el Espíritu Santo está ahora con nosotros. Y por eso que dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y no te quemarás. Y nada tocará, ni plaga te azotará. ¿Por qué? Porque el Señor, el Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo ya está sobre la puerta, los tindales de nuestras casas. Y aunque pase esta peste como fue en el Éxodo, Jesús está con nosotros a través de su Espíritu y nada nos tocará. ¿Por qué? Porque nada puede acontecer sin la aprobación de Dios en nuestras vidas. Y si Dios quiere llevarnos a su presencia, entonces tengamos la fe y el gozo de que esta tribulación ya llega a su fin y estaremos con el Señor para siempre. ¿Dónde? Donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá angustia, donde no habrá pobreza, donde no habrá nada. Y si tenemos la fe de la resurrección de Jesucristo, no tenemos por qué temer ni al COVID-19, ni a ninguna calamidad, ni ningún problema económico, financiero o de soledad emocional o tristeza. ¿Por qué? Porque ya el Señor está con nosotros. Pero Satanás sigue tentándonos, sigue golpeándonos y Él no ha cambiado su plan. Él ha venido para robar, para matar y para destruir.
Pedro es el único que hasta este momento puede contarnos la historia. Si algún día lo encontramos en el cielo, yo le voy a preguntar, ¿y qué se siente haber caminado sobre las aguas? ¿Qué se siente haber pisado esa creación de Dios con Jesús? Pedro es el único que nos va a contar la historia de lo que se siente es tener los pies mojados. ¿Sí? Tener los pies mojados. Realmente Cristo nos anima a caminar por la fe. Él quiere que nuestros pies se mojen para experimentar los milagros. Cuando el pueblo de Israel, él estaba en medio del Mar Rojo y detrás de ellos del faraón con su ejército, ellos estaban a la mitad del camino. Ellos estaban allí y con el mar adelante y con el faraón detrás de ellos, y estaba allí Moisés orando y Dios le dijo, deja de orar y dile al pueblo que entre sobre las aguas, que marche adelante, que ponga sus pies en lo mojado. Cuando el pueblo de Israel pasó después de 40 años en el desierto, ellos tenían que entrar a la tierra prometida y estaban allí delante del Jordán. Dios mandó a Josué y decirle, dile a los sacerdotes que cargan el arca, que entren al río y una vez que pongan sus pies sobre las aguas se van a separar. No vamos a ver los milagros hasta que pongamos los pies en lo mojado. No vamos a ver este año 2020 que se van a abrir los caminos, se van a abrir las puertas, hasta que no pongamos nuestros pies por la fe en esas promesas que nosotros creemos que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque aquí veamos que Pedro no fue un loco. No es que él se aventó al agua simplemente porque era un audaz. Él dijo aquí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él no bajó de la barca hasta que el Señor le dijo, ven. Hay muchos que se han aventado, se han puesto a caminar sobre las aguas este año 2020 sin preguntarle a Dios. Se han metido en negocios sin preguntarle a Dios. Han empezado empresas sin preguntarle a Dios. Han empezado campañas, han empezado ministerios sin preguntarle a Dios. Y ahora están en medio del agua hundiéndose. ¿Por qué? Porque el Señor nunca les mandó, nunca les dijo, ven este año 2020 que yo voy a estar contigo. Fue su audacia los que los llevó. Fue su locura de fe. Ellos creyeron en su propia fe, no creyeron en Dios. Porque hay fe en Dios y hay fe en la fe. Y muchos tienen fe en la fe y piensan que porque ellos tienen fe, Dios les va a dar todo lo que ellos quieren. Muchos me dicen que el diezmo no es de Dios porque nunca ven los milagros que pasan cuando ellos dan por fe su diezmo a Dios. Porque ellos ponen el diezmo pensando que Dios les tiene que devolver, que Dios les tiene que bendecir. Y si Dios no les bendice, entonces dejan de diezmar. Y como el Señor dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Su tesoro está en el bolsillo, en la billetera, no en el cielo. Yo tengo 22 años en Corea diezmando y nunca el Señor me ha dejado desamparado, ni pasando hambre, ni sin un techo donde dormir. Así que si Dios nos prueba en nuestra vida y en este año nos prueba, especialmente en esta economía golpeada por este COVID-19, tenemos que quizás pedir perdón a Dios y pedir misericordia, auxilio, por haber nosotros metido donde Dios no nos mandó. Pero sin embargo, si usted cree y está convencido de lo que usted empezó este año 2020, es de Dios y que fue Dios a través de su palabra, fue Dios a través de una confirmación de un pastor en consejería, fue Dios a través de las circunstancias que estaban armonizándose, guiándolo por el camino sin que usted moviera un solo dedo. Entonces, si Dios lo mandó a hacer eso que está haciendo y ve que en este momento está a mitad del camino, entonces clame a Dios para que Él venga a su encuentro y se suba a su barca y llegue hasta el final de este año 2020 y pueda cumplir la voluntad de Dios en su vida. El Señor les dijo a sus discípulos, tened ánimo, soy yo. Tened ánimo, soy yo. No temáis, no temáis. ¿Por qué? Porque el temor no viene de Dios. Satanás es el que
influye temor en la gente. Es el temor que nos aleja de la iglesia hoy en día, a pesar de que ya hemos abierto las puertas, a pesar de que ya tenemos todos los protocolos sanitarios y estamos cumpliendo conforme a las leyes de gobierno, pero muchos todavía no tienen esa fe porque piensan que su cuerpo le pertenece a ellos, que su salud le pertenece a ellos. Pero la salud está en la mano de Dios. Aunque no vengamos a la iglesia, aunque nos cuidamos todo y no salgamos de nuestra casa, ni siquiera a la esquina para comprar un pan y leche para el desayuno, allí, en nuestra casa, también el Señor nos puede tocar. Y la enfermedad y la plaga llegará ahí. ¿Por qué? Porque Dios tampoco nos mandó a estar allí encerrados, sino a vivir por la fe. Y por eso dice el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Obviamente, eso no quiere decir que vamos a actuar como locos, si nos tomamos toda la precaución. Somos personas racionales, pensamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos aislamos, tomamos la distancia necesaria, hacemos todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que el gobierno nos cuide. No vamos a esperar que la empresa donde trabajamos nos cuide. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Y yo admiro que en Corea, comparado con otros países del mundo, a pesar de que hemos sido golpeados por el COVID-19 en la primera y segunda ola, no tuvimos la necesidad de cerrar las calles, de cerrar el tráfico público, de cerrar las empresas, sino que cada uno se aisló, se autocuidó, se autoprotegió y tomó las medidas necesarias para sobrevivir en esta guerra sanitaria contra el COVID-19. Sí. Sin embargo, vemos las noticias que en Latinoamérica se cerraron las calles. El ejército tuvo que salir a dar toque de queda. En Europa, la gente estaba tan angustiada que no podía ni siquiera salir a comprar para sus víveres. Tenían que ir de uno en uno a las tiendas y a una hora específica y algunos con reserva. Y la desesperación cayó en muchas personas. Y muchos se enfrentaron contra el ejército o la policía y muchos policías murieron por ese enfrentamiento y muchos personas del ejército murieron por esa desobediencia de unas personas que no tuvieron las precauciones necesarias. Pero aquí en Corea no tuvimos que llegar a ese nivel. Aquí en Corea no tuvimos que pasar esa tragedia. Eso es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y porque Dios nos dio la sabiduría para obedecer a las leyes que Dios puso a través de los hombres, como si obedeciésemos a Dios. Porque toda autoridad viene de parte de Dios. Pero ese espíritu rebelde, ese espíritu de desobediencia, vienen de aquellos que son apoderados por el temor y son apoderados por la desesperación y hacen y deshacen conforme a su propia voluntad y no conforme a la voluntad de quien los creó. Hay una batalla que nosotros tenemos que vencer. En este año, en este mes de julio, tenemos que vencer a mitad de año, a mitad del camino, la batalla de la duda. Estados Unidos, ellos tuvieron que hacer un trabajo de inteligencia, de insertar todos los mensajes de estos buques transatlánticos, portaaviones japoneses, que estaban dirigiendo su ataque hacia las islas Midway. Y ellos tuvieron que, a pesar de que el gobierno estadounidense estaba dándole una orden para ir hacia otro lugar, hacia otra isla, esta intersección de inteligencia hizo que los estadounidenses se quedaran allí en Midway y dejaran a sus naves, a sus aviones cerca para proteger esta isla. Y fue en esta intersección de comunicación cuando ellos atacaron a estos buques que venían con la Armada Imperial Japonesa a tomar control de estas islas Midway. Nosotros tenemos ahora una batalla, que es la batalla de la duda. Dios quiere que nosotros venzamos esta batalla a través de la fe.
¿Por qué? Porque la duda nos va a quedar hoy. Si tenemos que dar un paso hacia adelante, o si tenemos que quedarnos aquí, o si tenemos que retroceder. Satanás va a tocarle su mente, va a jugarle una partida doble diciéndole que esto simplemente es una locura y que esto no va a ser sostenido o soportado por Dios y que simplemente vamos a hundirnos en medio de estas deudas, en medio de esta enfermedad, en medio de esta catástrofe, en medio de esta angustia, en medio de esta depresión. Volviendo al versículo 30 y 32, dice la Escritura, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos si sabemos que estamos caminando por fe? Si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, como dije el domingo pasado. ¿Por qué dudamos que Dios no está con nosotros si ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Porque muchos pensamos que Dios no está a nuestro lado en medio de la enfermedad. Que Dios no está o no estaba con nosotros cuando estábamos allí en el cementerio enterrando a nuestros amigos o seres queridos. Que Dios no estaba allí cuando éramos injustamente acusados, cuando éramos difamados, cuando nos dejaban solos aquellos que nosotros pensábamos que nos iban a acompañar hasta el final. Si realmente nosotros creemos que estamos en la mitad del camino de la voluntad de Dios, podemos clamar y decir al Señor Jesús, Señor, sálvame. Señor, ven a mi encuentro. Dame esa fe de no dudar. Ayúdame a vencer. Porque si oramos con fe, Dios nos va a acompañar hasta el final del camino. Pero si dudamos, entonces no vamos a llegar a ningún lugar. Nos vamos a hundir en el medio de la tempestad. Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No tenemos que dudar incluso en la oración. Si dudamos en la oración, entonces, ¿cómo esperamos que Dios conteste a nuestra oración? Nuevamente la pregunta es que ¿dónde está Jesús entonces? En medio de esta tempestad, en medio de esta angustia, en esta crisis, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Si Dios está aquí con nosotros en este momento a través de su Espíritu, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué el Señor no hace nada? Pero el Señor Jesús nos ha enviado esta tempestad para que nuestra fe crezca. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está haciendo crecer nuestra fe. Crecer nuestra fe. Eso es lo que está haciendo ahora. Dios nos está inyectando una dosis doble de fe. De decir, estoy contigo en la tempestad, estoy caminando contigo en las aguas. Aunque estés dentro de la barca o estés fuera de la barca, estoy aquí acercándome a ti. Estoy caminando contigo. Dice otra porción del Evangelio, allí en Marcos, que parecía a los discípulos que Jesús estaba viniendo como un fantasma y que se estaba acercando rápidamente y que les iba a pasar, que iba a pasar por delante de ellos. Ellos estaban remando a espaldas del destino. Estaban viendo que se aparecía una persona como un fantasma y que venía tan rápido que parecía que les iba a adelantar. Pero sin embargo Jesús les dice, no teman, soy yo. Soy yo. No soy ningún fantasma. No soy ningún fenómeno. Soy el Dios verdadero. Yo soy el eterno, yo soy. El mismo que fue, que es y que será. Él está con nosotros. Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Él está con nosotros. Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y si Dios nos ha dado esa promesa, ¿por qué dudamos? Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice que, estando persuadido en esto, el que comenzó en vosotros o en nosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Dios ha empezado la obra en nosotros, como Dios los mandó a sus discípulos a ir mar adentro. Él los mandó y se quedó orando en la orilla, en el monte. Él mandó a sus discípulos y él sabía que iba a venir la tempestad. Él sabía que ellos iban a enfrentar la tempestad solo para que su fe crezca. Dios nos ha enviado a este año 2020 a experimentar este COVID-19 y todos sus efectos para crecer nuestra fe. Para que en medio de este año nosotros podamos pensar y fijar nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él está a nuestro lado. Él va a perfeccionar su obra hasta el día que nosotros lleguemos al cielo. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El autor, el que empieza, el consumador, el que la termina. La obra de fe que Dios está haciendo en nosotros está en proceso. Estamos en el medio de esta obra de fe que Dios ha empezado en nosotros para que Él mismo la termine. Y por eso que nosotros tenemos que confiar que Él mismo puso delante de su autoridad y da la cruz para que Él menospreciara el oprobio, y se sentara a la diestra del Padre ahora intercediendo por nosotros. Él culminó la obra en la cruz diciendo, consumado es. Y si Él ya nos dijo que ya está consumado la obra, que Él empezó, nosotros podemos seguir el resto de este camino. Podemos ahora zarpar de este midway, de esta mitad del camino hacia nuestro destino. ¿Por qué? Porque este año 2020 va a ser un año de victoria. Una victoria que va a empezar a través de nuestra fe puesta en Jesús. Pero pongamos nuestros ojos en Jesús. No como Pedro, que vio las olas, vio el viento y vio el mar agitado. Vio la barca que ya estaba alejándose de él. Y en vez de mirar a Jesús, porque mientras que él miraba a Jesús, él podía caminar sobre las aguas, podía ver el milagro. Pero cuando comenzó a ver las circunstancias, el milagro se desvaneció. Y clamó a Jesús por rescate. Quizás ya usted ha perdido su fe en los milagros, pero Dios no ha perdido la fe en usted. Dios todavía está al lado y Él extiende su mano y te dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Nuestra fe es la que vence toda rutina, todo camino, todo jornal, todo obstáculo. Pablo dice en Corintios 9, 26 y 27, así que yo de esta manera corro. Yo no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo estaba corriendo la carrera de la fe y él tenía que vencer sus dudas y seguir adelante a pesar de todas estas tribulaciones, porque ¿quién como el apóstol Pablo que ha sufrido todo tipo de persecución por causa de Cristo, todo tipo de enfermedad por causa de Cristo, todo tipo de golpes, de situaciones de peligro por causa de Cristo? ¿Alguien ha sufrido tanto como él? Creo que ninguno de nosotros. Pero si él lo pudo vencer, si él lo pudo superar a través de la fe de Cristo, también nosotros. Porque para eso Dios lo puso como ejemplo, para que nosotros podamos seguir sus pisadas e imitar su fe. Por eso el Evangelio de Juan nos dice, en 1 Juan 5, 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En la primera tempestad, cuando Jesús calmó las aguas, los discípulos dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ahora por segunda vez, cuando Jesús camina sobre las aguas y sube con Pedro a la barca, inmediatamente se calmó la tempestad. Y allí ellos volvieron a decir, este es verdaderamente
el Hijo de Dios. Este es el Evangelio. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce a Jesús? ¿O simplemente ha oído de Jesús? Cuando yo hago el discipulado 1 a 1 de Onuri, comienzo este discipulado con un primer encuentro. Y este primer encuentro tiene una pregunta que es un arpón para muchos que yo pesco en el discipulado, porque soy pescador de hombres. Es algo como mi arpón, me subo a esta mar para cazar discípulos. Y le hago esta pregunta: hasta ahora, ¿quién es para ti el Señor Jesucristo? Y todos, la gran mayoría, un 90% me contesta: Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es el Mesías, Él es el Alfa y Omega, Él es el Cristo, Él es todos esos adjetivos y todos esos nombres que conocemos a través de la Biblia. Pero muy pocos me contestan: Él es mi Dios, Él es mi Señor. Así que yo le pregunto a usted, para usted, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Es el fundador de una religión? ¿Es simplemente un hombre maravilloso? ¿Un hombre extraordinario que vivió en un tiempo y que murió como cualquier otro? ¿O es realmente el Dios eterno? Él es el Hijo de Dios que murió y que resucitó y que subió a los cielos y que mandó su Espíritu y que vendrá otra vez por su iglesia para llevarnos a los cielos y para estar con Él por toda la eternidad. ¿Cree este Evangelio? ¿Cree realmente en Jesús? Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, las cosas que yo hago, mayores las hará. Pero la cuestión está si creemos en Él. ¿Creemos en Jesús o creemos en la religión que Jesús creó? Hay mucha diferencia entre ser un religioso y ser un creyente. Y si creemos en Jesús, ¿somos sus discípulos? ¿Queremos ser sus discípulos o nos conformamos con ser un cristiano mediocre? Porque yo les digo que lo que mata la grandeza, lo extraordinario, lo maravilloso, es lo bueno. Y muchos somos muy buenos cristianos, pero no somos grandes cristianos. Tenemos una buena fe, pero no tenemos una gran fe. Tenemos una buena obra, pero no una gran obra. Porque lo bueno mata lo excelente. Y muchos nos conformamos a ser un cristiano de domingo, un cristiano de una hora de iglesia, y después del resto de la iglesia no hacemos la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero antes de decir eso, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Estamos realmente a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, haciendo discípulos? Para mí es fácil decirlo porque soy pastor. Es mi trabajo. Recibo beneficios por eso. Pero ustedes, ¿lo hacen? ¿Hay alguna constancia de eso? Porque Dios no nos mandó a hacer bienes materiales. No nos mandó a construir casas. No nos mandó ni siquiera a construir iglesias. Nos mandó a reconstruir vidas quebrantadas, vidas rotas, a salvar a los perdidos, a rescatar a los que se están hundiendo, a ser discípulos, a salvar al pecador. ¿Qué es realmente lo que vence al mundo? Es nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? La fe que no duda. ¿Para qué necesitamos esta fe? Para llegar al final del camino, para no quedarnos hasta la mitad, para decir al Señor Jesucristo: heme aquí, envíame a mí. Yo iré a las naciones,
Yo iré a ese hogar, yo iré a esa necesidad, yo iré donde hace falta de fe y yo iré con la palabra de fe. Úsame, envíame a mí y deje que este año 2020 llegue usted al otro lado de la orilla con Jesús caminando con usted. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por habernos llamado esta tarde a escuchar esta palabra. Y en el medio de este camino, nosotros queremos, Señor, entrar nuevamente en esta ruta de fe. Ya no solos, ya no con dudas, sino contigo, sabiendo que al final recibiremos la corona de vida. Al final recibiremos la medalla de oro de haber, Señor, cumplido tu voluntad, porque ya no dudamos más de que tú estás con nosotros y que tú nos has mandado a hacer esta obra y que tú tienes para nosotros, oh Dios, tu presencia, tu espíritu, tu unción, tu favor, tu poder para nosotros ser testigos hasta lo último de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar esta canción para terminar diciendo: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, porque aunque estoy a la mitad del camino, seguiré adelante, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. Amén. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vamos a volver atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo allá, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Vamos a decir al Señor que no vamos a volver atrás, que vamos a caminar por fe, sin dudar. Vamos a pedir al Señor, levante sus manos y dígale: Señor, he aquí mis manos para que tú las uses. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie, dígale: he aquí mis pies para ir donde tú quieres que yo vaya. Yo quiero seguir a ti hasta el final del camino. No quiero quedarme a la mitad de este año 2020. No quiero quedarme, Señor, aquí en el medio de la tempestad. Quiero seguir, porque si tú me has traído hasta aquí, Señor, yo voy a seguir y no voy a volver atrás. Porque por fe voy a caminar, no por vista. Por fe, Señor, yo quiero seguir hacia adelante, sin dudar. Vamos a la iglesia, todos juntos. Oh, sí, Señor, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú nos has traído aquí con tu diestra poderosa. Porque a la diestra del Padre estás tú. Porque tú nos has traído de la mano, Señor, con un Padre amoroso que lleva a su Hijo para enseñarle a caminar por fe. Estamos aquí en esta hora, oh Dios, caminando por fe y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a caminar sin dudar. Porque tu presencia está con nosotros. Porque tu gracia, Señor, ha sido derramada en esta hora a través de la palabra que hemos escuchado, Señor. Tú nos has limpiado, tú nos has lavado, tú nos has ungido, tú nos has vestido de justicia, tú nos has hecho entrar en tu presencia, y la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo en esta hora, oh Dios, está con nosotros y nos encamina hacia el final de esta jornada de fe. Oh, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, a poner nuestra mirada en la cruz y decir que nuestro Redentor vive, nuestro Salvador vive. Ayúdame, oh Jesús, sálvame, oh Señor, de la duda, sálvame de la soledad, sálvame de la enfermedad, sálvame de la crisis, sálvame de la depresión, sálvame de la angustia, sálvame, Señor. Ayúdame a subirme a la barca otra vez. Quiero subirme a la barca contigo. Calma la tempestad, porque estos 6 meses que me esperan, Señor, son meses, Señor, que serán pruebas. Pero yo estoy seguro que tú caminarás conmigo, aunque pase sobre las aguas, aunque vengan fuegos y tempestades. No, Señor, pereceré, porque tu diestra está conmigo, porque tu callado está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré confiado. Aunque en la enfermedad me azote, tú me tocarás. Y aunque enfrente, Señor, la calamidad, tú me restaurarás. Porque si tú creaste el universo de la nada, tú puedes crear y hacer todas las cosas nuevas. Señor, dame la fe de creer que tus promesas son un sí, un amén para todos los días de mi vida. Y en este momento tomo la promesa de que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y tú estarás conmigo en medio de esta pandemia. Tú estarás conmigo en medio de esta crisis. Tú estarás conmigo, Señor, en la enfermedad. Tú estarás conmigo en la soledad. Tú estarás conmigo en todos los días de mi vida, porque creo en ti. Oh, amén. Si tu diestra ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vámonos, cántelo conmigo. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, aleluya, no puedo callar,
No puedo callar si tu mano hasta aquí me ayudó. No puedo callar, no puedo callar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oremos. Señor, tu diestra nos ha sostenido. Tu diestra intercede por nosotros en los lugares celestiales. Y tu diestra nos ha traído hasta la mitad de este camino de este año 2020 para seguir ahora por fe, caminando contigo por fe, aún en medio de las aguas, aún en medio de la tempestad. Señor, navegaremos por fe, llegaremos hasta el final del camino de este año 2020, dándote la gloria, como los discípulos que vieron que al tú subir en la barca y calmar la tempestad, adoraron a ti. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Y pedimos por todos aquellos que han creído en ti esta hora y que han puesto su fe y su confianza de no dudar nunca más, mas poner su mirada fija en el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Salvador. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía y autoridad del Espíritu Santo sobre toda la creación, sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles, estén con toda la iglesia hispana, sobre todos los que están aquí presentes, son los que han escuchado este servicio por internet, desde ahora y para siempre. Amén. Damos la gloria al Señor. Gracias, gracias. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Visitamos a la persona que está a nuestro lado. Bienvenido en el nombre de Jesús. Sí, bendecidos en el nombre de Jesús. ¿Cómo se sienten? Bendecidos. Sí, pero ya no está nuestro hermano Brian por aquí. ¿Cuánto se hace extrañar? Pero cuando yo predico, ¿cómo se sienten? Ungidos. Amén. Amén. Entonces ya estamos bendecidos y estamos ungidos. También todos los que están mirándonos a través de Facebook y a través de YouTube también, que la bendición de Dios esté con ustedes. Porque ya ustedes están ungidos por la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Tenemos todos los viernes nuestra vigilia de oración a partir de las 10 de la noche. Espero que esta semana sí me acompañen más personas, ¿sí?, a la misma hora y podamos compartir y conversar a través de sus comentarios y sus puntos de oración. ¿Sí? A veces yo tengo una envidia santa de ver a otros pastores que están haciendo lo mismo en internet y sin embargo sus ovejas sí que conversan, ponen los mensajes ahí en Facebook y se ve todo eso y yo digo, ¿y dónde están las mías? Que solamente me miran después de la hora. Así que invitamos a todos y todos los que por primera vez escuchan este servicio a participar de esta vigilia de oración en Facebook y en YouTube a las 10 de la noche, todos los viernes de hora de Corea. También invitamos a comprar, a adquirir su tiempo con Dios. Todavía está la fecha de comprarlo, recién ha pasado 10 días, así que puede adquirir este tiempo con Dios en duranolatino.com, un precio bien cómodo, insignificante de $1.50
para que usted sea enriquecido espiritualmente y con la palabra de Dios para que su fe crezca. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no escucha la palabra de Dios diariamente, entonces ¿cómo va a crecer su fe? Van a venir duras y va a quedarse en el medio del camino. Así que también invitamos a todos los que están en provincias, en los que están en otros países también a inscribirse en nuestras clases online de discipulado para poder llevarle la palabra a ustedes a través de este estudio bíblico y para que pueda crecer su fe de hacer discípulos también a otras personas ahí en su hogar. Porque aquí no se trata de hacer incrementar el número de personas en nuestra iglesia, sino se trata de hacer discípulos. ¿De qué me sirve tener una iglesia llena si tengo solamente 2 o 3 discípulos? Yo quiero tener más discípulos en vez de una iglesia llena. ¿Por qué? Porque yo sé que esos discípulos van a discipular a otros y esos a otros y así la voluntad de Dios se va a cumplir. Así que espero que los que tengan esta fe no duden de empezar este discipulado online. Y no es lo mismo que estudiar solo, porque hay algunos discipulados online que usted solamente estudia por su cuenta, a que lo haga uno con una persona, con un mentor, que pueda contestarle todas sus preguntas y sus dudas. Así que también queremos invitarlos a venir a nuestras reuniones, a nuestros servicios offline, aquí en este salón 304 de la iglesia de Onuri en Yanje. Y sí, tengan toda la confianza, tengan toda la seguridad de que aquí tenemos estos salones limpios, desinfectados, bien cuidados, bien protegidos. Todo el mundo usa mascarilla, excepto yo cuando predico. Y todo el mundo aquí también se lava las manos y se desinfecta con gel, con alcohol. Y también tenemos un rastreo, ¿no? De las personas que vienen con su número telefónico. Tenemos una pantalla de tomar la temperatura, así que no hay nada de qué preocuparse de que las personas que vengan aquí no van a ser contagiadas. ¿Por qué? Porque estamos tomando todas las precauciones del caso. Y si Dios nos manda, no el pastor, sino Dios los manda a venir a la iglesia, entonces vaya porque el Señor dice, ven. Así que usted ore así como Pedro dijo, Señor, ¿tú quieres que yo vaya hacia ti? ¿Sí? Esa fue la palabra de Dios. ¿Quieres que yo vaya hacia ti? Entonces escuche la voz de Dios que le diga, ven. O sea, no es el pastor Neira, es Dios que le está diciendo, ven, y a caminar por las aguas. Así que lo esperamos aquí en Yanje de Onuri, en este seminario Torch Trinity, en el salón número 304. Así que hoy vamos a tener un tiempo de compañerismo y vamos a celebrar también el cumpleaños de una de nuestras hermanas que mañana cumpleaños. Así que para los que están en línea se lo van a perder, la torta ya está aquí, así que la vamos a compartir de aquí a un rato. Dios lo bendiga y los esperamos el próximo domingo a esta misma hora, 4 de la tarde, aquí desde Corea del Sur, para que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Chao, hasta la próxima. Okay.